Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos escuchan en esta tarde. Queremos meditar en la palabra del Señor y estamos considerando la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, verso del 20 al 23. Quiero darle lectura. Dice así la palabra: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo quiero que consideremos en esta tarde o hagamos un análisis de esta iglesia, la iglesia de los romanos. Esta carta la encontramos en el Nuevo Testamento, siendo una de las primeras cartas que se registran, precisamente porque era una de las cartas más largas que el apóstol Pablo había escrito y era una de las cartas más importantes. Esta carta precisamente es una carta doctrinal y para muchos puede parecer una carta aburrida, una carta tal vez poco fácil de entender, pero que trae un verdadero mensaje, porque muchas gentes han sido confrontados en su vida a través de la palabra, a través de la epístola a los romanos. Pero quizás más que cualquier otro libro de la Biblia, Romanos ha influido en maneras dramáticas en la historia del mundo. Uno de los personajes muy conocido y famoso sabemos que fue Martín Lutero. Mientras él reflexionaba noche y día cómo él, un pecador, podría alguna vez comparecer ante un Dios justo y que todos vamos a comparecer ante él. Dice, era su conciencia perturbadora la que lo acosaba y sabiendo por las escrituras la magnitud de su pecado, dice que él luchaba con las palabras de Romanos 1:17 cuando decía, el justo por la fe vivirá. Volviendo al análisis que tenemos de la iglesia de Roma, esta iglesia no había sido fundada por el apóstol Pablo y que posiblemente Pablo nunca había visitado esa iglesia. Entonces la pregunta era, ¿cómo se había fundado? Muchos creen que esta iglesia se fundó por personas, tal vez por judíos que estuvieron en el día de Pentecostés cuando Pedro dio ese gran sermón registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Esta iglesia, decíamos, queremos hacer un análisis y yo quiero que veamos primeramente su pasado. ¿Cuál era el pasado que ellos habían dejado atrás? Miren, según lo que leemos, dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pablo les dice que ellos habían sido esclavos del pecado, que esa iglesia, antes de conocer a Cristo, habían vivido aferrados al pecado, sirviendo al pecado, dándole gusto a sus placeres. Dice que ellos vivían esclavizados de una manera tal vez voluntaria o involuntaria, pero ellos eran esclavos del pecado. Ellos vivían para satisfacer lo que ellos querían. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Y nosotros sabemos que impureza se refiere a toda clase de impurezas físicas y morales, a toda clase de inmundicia. Entonces, esa iglesia, antes de conocer a Cristo, en su pasado, habían vivido de esa manera tan desordenada, en ese desenfreno, pero ellos habían llegado al conocimiento de Cristo. Ellos un día fueron transgresores de la ley también. Ellos en un tiempo vivieron también ofendiendo a Dios porque no le conocían. Y dice la Biblia en el verso 19, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. En otras palabras, pudiéramos decir, o como dice la Nueva Traducción Viviente, ¿y cuál es la consecuencia?
que ahora se avergüenzan de las cosas que ustedes solían hacer. Esas cosas que terminaban en condenación eterna, esas muertes, esas cosas que estaban avergonzándolos. Porque el pecado, al parecer, en el momento puede ser algo dulce, puede ser algo atractivo, porque piensas que no estás ofendiendo a nadie, porque piensas que es algo natural, porque piensas que es algo normal, todo el mundo lo hace. Pero dice la Biblia que su fin es la muerte, como lo dice el último verso que nos ocupa, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué dice esto? Es separación de Dios, es una muerte eterna, lejos de la presencia de Dios, porque el pecado, eso es como te paga, te da la muerte. Veamos ahora enseguida también el presente de esta iglesia. Y cuando hablo de presente, no estoy hablando de este año 2020, estoy hablando del año en el que Pablo escribió la carta. Se cree que Pablo escribió esta carta en el año 57 después de Cristo. Y el apóstol le sigue diciendo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué les está diciendo? El presente de la iglesia, el presente de esta iglesia que estaba en la ciudad de Roma, es que ahora ya no son esclavos del pecado. Ahora ustedes son siervos de Cristo. Ahora ustedes son libertados. Dice la palabra que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y estas personas habían experimentado una libertad gloriosa que solamente los hijos de Dios experimentan. Ahora dice, son libres. Libres para servir a Dios, libres para agradarle, libres para servirle en todo momento. Esa es la vida de la iglesia presente de Roma. Cuando digo presente, lo vuelvo a reiterar, es en el tiempo del apóstol Pablo, año 57. La iglesia vivía en libertad. Muy bien, hemos considerado el pasado de esta iglesia, hemos considerado el presente de esta iglesia y ahora quiero que veamos el futuro glorioso del que ellos ahora están disfrutando y que nosotros también podremos disfrutar un día. Dice la vida eterna, porque dice aquí en donde estábamos leyendo, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y cuando hablo de vida eterna, incluye calidad. Es decir, calidad, una buena vida. No una vida como la que hoy llevamos nosotros, donde sufrimos, donde lloramos, donde estamos angustiados, sino una buena calidad de vida y una cantidad excelente también, porque esta vida se acaba. Hoy estamos, mañana ya no estamos, pero ahí está hablando de vida eterna, vida larga, vida en abundancia en la presencia de Dios. El evangelista Juan, en el Evangelio capítulo 10, verso 10, dice que Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Hoy yo creo que la iglesia a la que Pablo le escribió está gozando de esa vida en abundancia, de esa vida eterna. Y yo creo que un día los hijos de Dios también vamos a gozar y a disfrutar de la vida eterna. Y es nuestro deseo que todos los que nos escuchen, que nuestras familias, que nuestros vecinos, que la gente que está a nuestro alrededor puedan disfrutar también de la vida eterna. Que todos los que partan de este mundo se vayan con la convicción de que van a heredar la vida eterna. Amado oyente, ¿cuál es tu situación actual? ¿En qué momento te encuentras tú? ¿Vives esclavo del pecado o eres siervo de Jesucristo? Yo te invito a que si eres esclavo del pecado te acerques a Dios, que te acerques a Cristo para que puedas disfrutar de las dádivas del Padre, para que puedas disfrutar de la vida eterna. Tal vez diga, ¿cómo me puedo acercar? Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitas confesar a Cristo en tu vida, necesitas acercarte a Él para que puedas un día también disfrutar del glorioso futuro que les espera a los hijos de Dios, la vida eterna. Y quiero hacer una oración en esta hora para que tú puedas tener esa convicción de que un día vas a disfrutar de la vida eterna. Padre eterno, te alabo y te bendigo, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tenemos la confianza que un día vamos a disfrutar de la vida eterna. Te ruego por todas las personas que nos están escuchando, todas aquellas personas que no tienen la seguridad de la vida eterna, que no tienen la seguridad de la salvación, que a través de este mensaje ellos puedan ser alcanzados, Señor. Que tú perdones sus pecados, que tú, Señor, los acerques a ti, que tú los traigas a tus plantas, Padre. En el nombre de Jesús oramos por ellos, oramos por la iglesia Betania, Señor, por los pastores, por la iglesia. Que tú nos fortalezcas y nos ayudes a salir adelante en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.